Ponga la mano en su corazón en esta noche, en este tiempo, y dígale a su corazón sensible: corazón, eres una buena tierra para sembrar la preciosa semilla del Evangelio. Yo declaro que las aguas de mi corazón son dulces y no amargas, y declaro que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y todos decimos amén, amén, amén. Así sea. ¿Cuántos de ustedes han tenido una experiencia en su vida sobrenatural? ¿Se acuerda cuando usted recibió a Jesucristo en su corazón aquella vez que alguien le habló? No sé si se recuerda aquel momento. En ese momento vino una palabra o vino una convicción, o tal vez no sintió ni planeta, ni estrellas, ni siquiera una nube, pero cuando recibió a Cristo, algo sucedió, aunque no lo haya vivido. Algo sucedió en su vida, algo experimentó. Es seguro de que se le cayó algo que no dejaba ver más allá. Y esto es lo que hoy yo voy a compartirle acerca de la experiencia que cambia una vida, una experiencia con Dios, una experiencia con Jesucristo. Es algo que cambia la vida de una persona. Hay una transformación. Hay otra manera de ver las cosas, de vivir las cosas, de caminar en este mundo. Ahora se sienten cosas diferentes que antes no se sentían. Se valoran cosas que antes no se valoraban. Eso es cuando experimentamos una nueva vida en Cristo Jesús. Cuando dejamos las cosas del pasado y vivimos una vida ahora diferente en Cristo y nos esforzamos cada día. Cuando nosotros empezamos a caminar en la palabra, muchos se quedan como niños fluctuantes en la fe, aunque que parece ser que dicen que son maestros de la palabra. Pero la Biblia dice que no le podemos dar carne, algo sólido, a alguien que aunque tenga 5, 10, 15, 20 años, que diga que está conociendo de Cristo. Porque dice que hay muchos que se quedan niños en la fe, fluctuantes en la fe, que no avanzan en su vida espiritual, que no avanzan en su caminar con Dios. Pero ahí están. Pero hay otros que llegan más tarde, y llegan a lo mejor en 1 año, 2 años, y el que él tiene 5, 10, 15 años, el de 2 años, 3 años, lo va ya adelantándose de él en la carrera con Cristo. Porque depende de la relación personal de cada uno y del hambre y la sed que tenga cada corazón de Dios. Eso hace la diferencia. Si usted no es de los que no se va y se esfuerza en buscar más a Dios, pues se va a ir quedando. Van a llegar otros que se van a ir rápidamente. Hay quienes se quedan como niños fluctuantes en la fe. Job, hasta que se le cae la ceguera espiritual, es cuando ya ve a Dios, y vaya que él decía conocer a Dios, pero sin embargo no, hasta que ya vino una experiencia con él. Ahora dijo: ahora sí, mis ojos te ven. Era nada más, lo demás era puro churro, era pura religiosidad, era puro bla bla, mucho ruido y poca nuez, sin ofendernos a ninguno de nosotros. Él, como Pablo dijo, él no venía con palabras persuasivas, ¿sí?, sino que venía con la demostración del poder de Dios. O sea, yo vengo con el poder de Dios. No es pura palabrería, sino vengo que vean lo sobrenatural, lo que es Dios realmente. Y esta iglesia va a caminar así en el nombre de Jesús. Va a caminar en el nombre de Jesús. Y entonces hay una experiencia que debemos de tener con Dios. Cuando alguien tiene una experiencia con el Señor personal, por eso en la familia decimos que cada hijo tiene que tener una experiencia personal con Cristo. Y nosotros como padres queremos que ya la tengan. Pero va a llegar un momento en que ellos lo van a tener en sus vidas. Mientras que no llega esa experiencia personal, pues van a estar batallando, porque van a querer las cosas del mundo, mucho de andar allá. Hasta que tenga la experiencia, poco a poco va caminando y él va creciendo en las cosas de Dios. Así que tenga tranquilidad, no se desespere. Dios no se desesperó con usted ni conmigo. Ha sido paciente para esperarnos, y todavía nos está esperando a que cambiemos muchas cosas.
Con más razón nuestros hijos. Dios los tiene guardados. Dios los cuida, Dios los protege, Dios los guarda, Dios los levanta, Dios los restaura, Dios los sana. En el nombre de Jesús. Así que vamos a ver lo de un hombre, Pablo, ya grandote, viejote, creía que estaba haciendo lo correcto delante de Dios porque él era alguien que exageradamente que quería defender la causa de Dios. Y por hacerlo así, cayó en muchos errores, demasiados, que tuvo que tener un encuentro con el Señor Jesús de una manera no muy bonita, sino que podría ser una experiencia ortodoxa, una fuerte en su vida. En Hechos capítulo 8 del 1 en adelante, la escritura habla de Saulo, todavía no llamado Pablo. Dice que Saulo, un líder religioso, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. ¿Contra quién estaban dando amenazas de muerte? ¿Contra quiénes? Los discípulos. Contra los discípulos. Era muy fuerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote, la autoridad eclesiástica de ese tiempo, y le pidió cartas, autoridad para las sinagogas de Damasco, para los templos, las sinagogas donde se reunían los judíos, ahí se reunían los creyentes. Denme cartas para entrar a las sinagogas de Damasco, a fin de que si se hallaban algunos hombres o mujeres de este camino, cuando dice de este camino, así se les conocían a la iglesia primitiva al principio, a los cristianos que andaban con Jesús, los del camino. Y dice, los trajeran presos a Jerusalén. Pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, dice que le rodeó un resplandor de luz. ¿De dónde? Del cielo. Y dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, escuchó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que debes de hacer. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, porque a la verdad oían la voz, pero ¿qué? No veían a nadie. Entonces Saulo se levantó del suelo y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo de la mano, lo metieron en Damasco, a la ciudad, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Esto que acabo de leerles, estamos hablando de un hombre que era celoso de las cosas de Dios, muy celoso. Tanto así que pensaba que Cristo y los seguidores de Cristo, todos ellos creyentes que hacían caso, que hicieron caso a las enseñanzas de Jesucristo, estaban en contra de la religión, en contra de lo religioso. Y él era un celoso, quería agradar a Dios. Decía, eso va en contra de Dios. Y pedía cartas. Quería hacerle daño a todos los discípulos y a todos los creyentes y meterse a Plaza Jumbo, al local, y a los que están ahí, sacarlos y darles de latigazos. Eso es lo que hacía en ese tiempo. Con cartas llegaba a hacer eso. Entonces Saulo fue el principal perseguidor de la iglesia de Jesucristo y de todos los seguidores de Jesús, de todos los que se habían convertido a Cristo. Él era, después que Dios lo iba a usar, a él lo levantó, pero lo iba a usar en el mundo. Pero Dios tenía un plan para él. Y a él le había perdonado Dios tantas cosas como a usted y a mí nos ha perdonado tantas cosas. Y él tenía que tener una experiencia.
inclusive le perdonó que masacrara al pueblo de Dios. Lo masacró a todos los primeros creyentes. Nomás escuchaban de Saulo y todos temblaban, como dijeran a los niños: ahí viene Chucky. En aquel tiempo, ya no sé qué, ahora ya es otra cosa. Y salían todos escondidos a esconderse y a huir. ¿Por qué? Porque sabían que lo que hacía Saulo era tremendo con los cristianos, con los del camino, como se les llamaba. Entonces, en Hechos 9:1 dice esto: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Dice, respirando aún amenazas, muerte contra los discípulos del Señor. ¿Ha visto usted una persona bufando, que dice que bufa de coraje, de molestia, enojado? ¿Ha visto a alguien? No en su casa, no creo que en su casa, en su trabajo, en otro lugar. ¿Ha visto a alguien así? Que no se puede contener y que se le ve que cuando ve que se lo quieren a comer hasta uno vivo. Entonces, así era la vida pasada de Saulo, el principal perseguidor de los del camino, de la iglesia cristiana. Ardía con gran furia en su vida, y esa furia, ese enojo lo llevaba a ser salvaje, no tener contemplación de los demás, de los cristianos, de los creyentes, porque decía, para él era: si le hago esto, Dios, voy a quedar bien delante de Dios. Y era una persona temida por los del camino, los cristianos. Era amenazador lo que hacía. Mira, esta palabra que se utiliza, respirando aún amenazas y muerte. Esta palabra respirando en el griego, donde la palabra, el original significa inhalando. Algo que entraba en su corazón, algo que entra en el corazón, el mal. Y entraba en el mal en su corazón para destruir a Cristo y a sus discípulos, para destruirlos a todos, destruir principalmente a todos los que le seguían a él. Porque la Biblia dice, y lo entendemos, que lo que hay en el corazón del hombre es lo que se sale del corazón. Mateo 15:19, esto es lo que dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, porque del corazón salen los malos pensamientos. Y entonces Saulo estaba lleno, inhalado, pero de mal, y lo que había en su corazón era de matar, de destruir, de arrastrar, de golpear. Eso es lo que había en su corazón, un corazón perverso, que había entrado la maldad en él, y religiosamente era lo que hacía. Y de eso tenemos que ser cuidadosos nosotros, de no ser unos religiosos nosotros en eso. Cuando alguien falla, no tenemos hay que enmendar las cosas. Tenemos que ser cuidadosos en ello, porque Dios es un Dios de misericordia y Dios da oportunidades a todos. Nosotros no, nosotros vemos a alguien que hace boom, boom, pero tenemos que enseñarles que hay que cambiar las cosas. Y si hay alguien que es de mala influencia, pues retírate hasta que sea de buena influencia. Porque usted, como mamá y papá, dice: no te juntes con tal o cual persona, porque es mala influencia para ti y te va a llevar a hacer otras cosas que no son buenas. Te puede dañar tu corazón, tu mente, hasta físicamente. Por eso dice esos viejos refranes o frases que dicen: el que se junta con lobos a aullar se enseña. ¿Sí? Entonces tenemos que ser cuidadosos. Y vemos como del corazón él inhalaba la maldad, y él había una persecución contra todos los cristianos. Y esto no era tan sencillito, era algo encarnizado. Y andaba todo el día, y dormía y pensando en dónde estarán otros para irlos a agarrar y meterlos a la cárcel y darle de golpes con cadenas, arrastrarlos por las calles. Es lo que hacía Saulo con toda esa maldad. Aún así, era tanto que decía: denme cartas para meterme en las sinagogas, y se las entregaban, y podía entrar a las sinagogas
a ir a violentar ese lugar. Era algo tremendo que había en su corazón. Y él decía: ahora los que andan por otro lugar, donde me los encuentre, denme esas cartas para traérnoslos, me los traigo hasta Jerusalén, para que sirva de escarmiento y hacerles todo lo que se pueda. Y para donde quiera que estén por ahí, los traiga para que los demás vean que no deben de hablar de ese nombre que es Jesucristo, que es Cristo. Imagínense, eso es lo que hacía este Saulo de Tarso. Entonces tenemos que entender que tuvo que tener una experiencia este hombre. Ahora, en ese tiempo las enseñanzas del Señor Jesucristo no eran vistas como una religión. Escuche, no eran vistas como una religión, ni tampoco como un conjunto de leyes o de reglas para lo que él hablaba. No lo veían así ellos. Eso no era la manera en que lo veían en el principio, lo que el Señor Jesucristo hablaba, sino que todos sabían que no era una religión, era un modo de vida. Era un modo de vida, cómo cambiar el caminar de la persona. Un caminar distinto al mundo, totalmente diferente a las formas del mundo. Eso era lo que él enseñaba. Un medio de vida, hacer que la vida fuera mejor de cada persona. Una condición de vida, de vivir ahora de condición de muerte y de ruina, ahora de vida y también de prosperidad y de salud. Era una condición de vida, y lo reconocían que lo que se hablaba era para tener otro tipo de vida cada persona, tener una experiencia de vida totalmente ajena a la del mundo, una experiencia sobrenatural, y lo veían como un estilo de vida de lo que él hablaba. Por eso nosotros los cristianos tenemos que entender que todo esto no es una religión, es una experiencia, es un caminar, un medio de vida y un estilo de vida que Dios nos enseña a través de las Escrituras, y que cuando Cristo vino a nosotros, Él nos dice por dónde y cómo hacer las cosas. Por eso hay esa diferencia en nosotros los cristianos. Eso es lo que así lo veían al principio. Ahora no, ¿tú qué eres? Tú eres pentecostés, tú eres bautista, tú eres metodista, tú eres de la luz del mundo, tú eres sabático, tú eres esto, tú eres aquello. No, en aquel tiempo tienes que tener un estilo de vida, una forma de vivir, una experiencia en Cristo. Y Él te va a decir hacia dónde debes de ir, cómo caminar diferente a los demás, cómo hablar diferente a los demás, cómo sentir diferente a los demás, cómo ver las cosas diferente a los demás. Esa es lo que todos vivían en ese tiempo. Ahora en este tiempo se pierden muchas cosas de esto. A veces, si tú vas caminando, no se distingue. En aquel tiempo se distinguían las personas que eran realmente cristianas. Su manera de hablar, su manera de conducirse ante los demás, su manera de reaccionar, su caminar, sus hábitos, todo era una gama de situaciones alrededor de su vida que era lo que los distinguía a ellos. La pregunta: ¿a ti te distinguen entre los demás como una hija y un hijo de Dios, o eres una más o un más del montón de ellos? ¿Tienes un estilo, tienes una experiencia, tienes una forma tú muy diferente? ¿A quién le estoy predicando? Ellos notan que tú eres alguien diferente a ellos. Piensas diferente, hablas diferente, reaccionas diferente, actúas diferente. Si eres así, van a creer a tu testimonio, van a creer a Jesucristo, van a ver a Jesús en tu vida, van a empezar a querer. Yo quiero lo que tú estás viviendo, yo quiero lo que tú estás experimentando, yo quiero tu estilo de vida. ¿Dónde estás viviendo estas cosas? Y yo quiero que me lleves a ese lugar. Dime cómo puedo ser como tú. Eso es la diferencia. Por eso se acercaban muchos en ese tiempo. Así no veían como una religión a Jesucristo. No lo veían así.
Cuando vino esa luz del cielo, porque venía del cielo esa luz. ¿Y qué hizo esta luz? Derribó a Saulo. Allí no habla que iba en un caballo. Bueno, él iba, dice, lo derribó hacia el suelo. Mientras él iba con amenazas para hacer una matanza a Damasco. Y ahí viene una luz del cielo, tremenda luz que cayó ahí. ¿Sobre quién? Sobre un hombre malvado, perverso. Cayó la luz del cielo. Vino ese resplandor más fuerte que ni la luz del sol. Era ese resplandor que cayó sobre de él, de tal forma que lo dejó ciego. ¿Te imaginar esa luz resplandeciente? Y entre esa luz estaba Jesucristo. El mismo Dios, Jesucristo, estaba ahí en esa luz, más fuerte que ni la de la luz del sol. Y quedó ciego. A usted le dicen, no hagas el eclipse porque queda ciego, y te pones, y aún póntelo porque quedas. No, este hombre, vino la luz del Señor del cielo, y este sí lo dejó ciego, con un propósito también. Fue algo espectacular, sorprendente, milagroso, sobrenatural, lo que se estaba viviendo en ese momento. Porque Dios es el dador de la luz. Él es la luz. Él es la luz que alumbra. Él es la luz que detuvo a Saulo en medio del camino a Damasco, porque sabía a dónde iba, porque Dios cuida de sus hijos. Iba a matar a gente inocente, y dijo: hasta aquí, a este hombre malvado, perverso, vas a ver quién soy yo. Y ahora, en lugar de perseguir, lo van a perseguir. Qué hermoso es este Señor. Él tiene un plan para tu vida. Él tiene un plan poderoso para tu vida. Este hombre malvado, perverso, sanguinario, asesino, la luz brillante, el mismo Señor viene con él y se le aparece a un hombre que al menos indicado. Los que estaban alrededor oían la voz, pero no veían nada. El único que lo veía vino exclusivamente por este hombre llamado Saulo de Tarso, y lo dejó ciego. Esa luz lo dejó ciego. Esa experiencia, yo quisiera que todos lo tuviéramos. Esa experiencia con él no nos va a dejar ciegos, porque si nos deja después nos lo quita como a él se lo quitó. Pero dice en la Biblia, en Mateo 17 del 1 al 2, hablando de la luz, dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a su hermano Juan, los 3 discípulos que siempre los traía al frente, y los llevó aparte a un monte alto. Allí se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol. Escucha, como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Él es la luz resplandeciente. Por eso cuando Jesús vino sobre de él después a Saulo, él es la luz. Y por eso estamos viendo aquí que él tiene su rostro como el sol, sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Él es la luz. En primera de Juan 1:5, primera de Juan capítulo 1:5 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ninguna tinieblas en él. No hay ninguna tiniebla en él, porque él es la luz que resplandece, y toda tiniebla se va en el nombre de Jesús. Donde estás tú, ahí está la luz. Donde estamos, ahí está la luz de Jesucristo. Amén. Por eso los que están en tinieblas necesitan a un hombre y una mujer como tú en medio de ellos, donde está la oscuridad, para que se disipe todas las tinieblas de Satanás. Amén. Porque esa luz la reflejas tú, y es la luz de Jesús. Esa es la luz de Jesucristo. Es Dios a través de tu vida. Nunca pienses que eres tú. Que qué bonito que hablo, qué bonito, que Dios me usó, o yo conozco. No conoces nada.
todo es para la gloria de Dios. Nosotros somos más que siervos y que inútiles. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús, al Rey de Gloria. Él es la luz de este mundo. Así que esta luz derribó a este hombre. En la presencia de Dios, la misma gloria de Dios se le apareció ahí. Y cuando está la gloria de Dios, lo primero que es que hay luz. Hay una paz cuando está la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que trae cuando está la presencia de Dios? Lo que primero que se experimenta en una vida de una persona, cuando viene la luz de Jesús a la persona, es la salvación. Es la salvación. Por eso tiene que venir a resplandecerle a los incrédulos. Tiene que venir la luz del evangelio. Para que experimenten esa luz, entonces viene la salvación a cada persona. Porque ellos, los incrédulos, no les ha resplandecido. Y por eso no entienden las cosas que son de Dios, las espirituales. No pueden entenderlas, no pueden ver lo que nosotros vemos, sentir lo que sentimos, lo que sabemos. Ellos no lo pueden vivir. Por más que les digas, como tú y yo no lo vivíamos antes, hasta que se nos cayó las escamas de nuestros ojos espirituales y pudimos ver como Job también. Antes no se puede ver. Aunque le hables a una persona y le hables, tú vas a desesperarte porque no te quiere abrir el corazón a la palabra y no quiere entender. Y a veces hasta te desesperas. Lo que tienes que hacer es, Espíritu Santo, agárralo y transfórmalo. Eres el que lo va a hacer para que le pueda llegar el evangelio. Porque ya no pude, por más que le dije, le hablé desde el principio, a fin no quiere. Bueno, Espíritu Santo, agárralo y déjalo ciego. Gloria a Dios. Así como nos agarraste a nosotros. En 2 de Corintios 4:6 dice la escritura: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció ¿en dónde? En nuestros corazones. La luz resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, para tener iluminado y entender realmente el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, en la cara de Jesucristo, por medio de Él. Entonces nosotros sabemos que tiene que resplandecer en nuestros corazones. Por eso usted tiene otro estilo de vida. Por eso experimenta otras cosas preciosas de parte de Dios. Usted tiene otra dirección muy diferente. Y eso no lo van a entender los de afuera nunca. Entonces, para que una persona sea salva, que venga la salvación, lo único que tiene que hacer primeramente es que le resplandezca la luz de Jesucristo en su corazón. Si no, no hay nada. Y cuando viene, entonces experimenta lo sobrenatural. Y entonces cuando ya está Jesús en su corazón, le va a ayudar a salir adelante. Le va a abrir las puertas, le va a abrir los oídos, le va a abrir hasta los ojos. Va a empezar a degustar la palabra, va a empezar a disfrutar la vida, va a empezar a disfrutar todo lo que es la palabra de Dios, porque solamente a través de la luz de Jesucristo. Si no, no hay nada. Usted y yo, gracias por el Espíritu Santo, que es el que produce gozo. Un gozo que está sobre los cristianos. Nunca un cristiano que tenga una relación con el Señor y que tenga el Espíritu Santo, nunca va a predicar de esta manera. Nunca. Oye, ¿cómo estás? ¿No te gustaría que te hable de Dios? Ando un poco triste, pero aún así te voy a hablar. No es así. Primero tiene que creérsela uno, porque va a decir: si así, con esa manera me estás hablando de ese Dios, mejor ahí nos vemos, nos vamos con doña Chila. Porque tenemos que hablar creyéndolo, gozándonos, disfrutando, que vean que aunque tengamos problemas, no es nada comparado con la gloria que vamos a ver con Dios. No es nada comparado con lo que Dios nos tiene preparados para los que le amamos. No es nada sabiendo que Dios va a hacer la obra en lo que estamos orando. No es nada, porque Dios va a resolver
todos los problemas que pueda tener en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Confiados en el Señor. Juan capítulo 1:4 dice: en Él estaba la vida. En Él, en Jesús, estaba ¿qué? La vida. Él era la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Era la luz de los hombres. Jesús es la luz de los hombres. Es el que resplandece en medio de los problemas, el que resplandece en medio de la necesidad, es el que resplandece en medio de las lágrimas y de la angustia, en medio de la escasez y de la ruina, en medio de la enfermedad. Ahí resplandece la luz de Jesucristo. Él está en tu corazón y va a resplandecer la gloria de Dios. Y siento al Espíritu Santo diciéndote: va a empezar un nuevo sentir en tu corazón para la gloria de su nombre. En Juan capítulo 8, versículo 12 dice la escritura: otra vez Jesús habló diciendo, Jesús dijo: yo, el gran yo soy, dice: yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vamos a irradiar la luz de Jesús a toda la gente. El que anda con Él tiene la luz. Su mirada es otra, su actitud es otra, porque Jesús es luz y la luz disipa las tinieblas. Isaías capítulo 9:2, Él lo profetizó y Él lo dijo: el pueblo que andaba en tinieblas, el que andaba en tinieblas, eras tú y era también yo. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, vio gran luz. Hablando de Jesús, el Hijo de Dios: a los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre de ellos. Era muerte, vino la vida. Era tristeza, vino la alegría. Era ruina, ahora viene la bendición. Vino la enfermedad, viene la sanidad. Era encarcelado, ahora hay libertad. Eso es cuando viene Jesús a nuestra vida. Por eso somos diferentes, mis hermanos. Gloria a Dios. Él es la luz en nuestro corazón. Ahora este hombre llamado Saulo le cambia el nombre a Pablo. Hay mucho que hablar y de aprender de él, pero quiero que entiendas su experiencia, de dónde empezó todo, que puede empezar sobre tu vida si tú realmente te entregas a Él, si realmente quieres ser un discípulo de Él. Cuando Él le aparece y lo ve a Cristo ahí en medio, Él tiene esta experiencia y vino un cambio en su vida, vino una transformación en su vida. Le cambió por completo la vida a Saulo. Mi pregunta es: si tú y yo tenemos a Cristo, tiene que haber un cambio. En el mismo mundo hablan en la política: viene el cambio, queremos un cambio, y nunca viene. Pero en Cristo hay un cambio. Cuando nosotros entregamos nuestro corazón, hay un cambio. Por eso nadie se pregunta, nadie se explica: ¿cómo es posible que esta mujer, este hombre, eran, y mírales ahora qué cambio ha tenido? ¿Quién pudo haberle hecho este cambio? ¿A dónde iría? ¿Qué psicólogo agarró? ¿O qué experiencias de los que hacen de superación personal? ¿Qué libro tienes? ¿O qué leíste? ¿O qué estás? ¿Eres de la Dianética o de qué? No, el cambio lo hace Jesucristo en nuestro corazón. A Saulo le cambió la vida, hasta le cambió el nombre a Pablo. Le cambió por completo su vida. Hubo una conversión poderosa y tremenda. Este hombre, cuando tiene el encuentro con el Señor y oye esa voz y habla con Él, en este mensaje sobre de su vida, Jesús le llama por su nombre. Jesús nos llama por nuestro nombre. Él le llamó por su nombre, sí, a un hombre perverso, pecador, que era
aterrador cuando llegaba a un lugar. Pero cuando Jesús tiene un plan para cada uno de nosotros, no tardes en escuchar su voz. No pongas pretextos para poder hacer lo que Él te está hablando. No interpongas cosas que realmente Dios ni quiere en tu vida. Saulo, ahora Pablo, pero le dice Saulo, le dice Saulo, le dice 2 veces, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y le dice 2 veces. Y en la teología tiene algo muy importante. Esto significa algo muy importante. Significa que es una muestra de amor, por decirle en 2 ocasiones. Hay una gran muestra de amor, una muestra de ternura, una muestra de preocupación por su vida. Por eso le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y esto es lo que estaba viendo el Señor Jesús en él. Le mostraba su amor, su ternura, su preocupación, porque para donde iba estaba a la orilla de un precipicio, estaba a la orilla de irse de una ladera y matarse lo que estaba haciendo. Y le tuvo que detener, tuvo que venir especialmente con él, porque tenía un plan perfecto para él. Y yo sé que Él tiene un plan perfecto para ti, para tus hijos y para los míos y para mi vida. Muchos de nosotros íbamos al precipicio realmente a suicidarte, a no tener nada de tu vida totalmente destruida, sin sentido, sin dirección, pensando en que se había acabado todo. Y cuando iba al momento ahí, Él llega porque tiene un plan. Y Él viene a través de una persona o de algo, pero Él te habla y tú dices, así es, porque Cristo vino para salvar lo que se había perdido. Cristo vino para salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos dicen amén en su vida? Por eso hay que estar agradecidos con Él. No podemos cansar de agradecerle lo que Él ha hecho con nosotros. Nunca. Y si lo que eres o lo que tienes o lo que sabes no es por ti, es por misericordia de Él, porque tú y yo no merecíamos nada, y es su misericordia y su gracia la que nos da y la que nos sostiene y lo que nos lleva hacia adelante.